gobierno anunció hoy una serie de medidas frente a la crisis migratoria que se vive en el norte del país. Habrá más controles y resguardos en la frontera y se habilitarán centros de acogida para los migrantes. Esto mientras algunos parlamentarios de oposición buscan interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado. No vamos con la entrevista de Sergio Mico ahora, es lo que tengo en pauta ahora, señorita. Vamos justamente a hablar de este tema con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Andrés. A ver, Sergio, Acá estamos con esta crisis migratoria que en realidad es humanitaria. sí, una crisis humanitaria. ¿Cómo ha visto usted, lo primero, cómo ve las medidas que anunció hoy día el gobierno? ¿Son suficientes? ¿Es un primer avance o falta mucho? Mira, yo lo primero que quiero valorar es que hemos pasado de una orden de desalojo que no fue avisada, que fue mal ejecutada y que no tuvo una salida que era lo que de acuerdo a los derechos internacionales de los derechos humanos debió haberse hecho, que era dar un albergue. Ahora se está planteando la idea del albergue humanitario, esto se debió haberse hecho antes, pero nos parece positivo. Ahora, lo segundo es que obviamente el resguardo de fronteras es parte de la política de todo país, ¿ya? De un Estado de Derecho, pero claramente también es insuficiente. Nosotros hemos dicho que en la medida que sigamos hablando de desalojo y de controles de fronteras, vamos a estar viendo muy parcialmente el problema que hoy día tenemos con la migración. Sí, hoy día usted en la mañana lo dijo justamente en una entrevista en Radio Duna, demandaríamos al gobierno que se dejen de hablar como gobierno de desalojo y de expulsiones, incluso usted fue más duro. Dijo que el Estado chileno no tiene política pública al respecto y es un Estado débil. Mira, completamente. O sea, acá te diría yo que hay un desafío del Estado de Chile. Primero, el año 2010 entraron 70.000 migrantes, luego se aumentó 70.000, llegamos al 2018 a 453.000 migrantes. Y el Estado en materia de vivienda, en materia de educación, de salud, tomó pocas y ninguna providencia. Lo que nos está pasando hoy día, estamos cosechando amargos frutos de una falta de una política pública de Estado. Tenemos una ley de migración y es necesario que haya un consejo de política de migración que sea una política estatal y también un Servicio Nacional de Migración fuerte, porque esto es un desafío del país entero que, bueno, estamos viendo que tiene dimensiones regionales y mundiales extraordinariamente complejas. Sergio, ustedes estuvieron en febrero en la región de Tarapacá justamente viendo este tema y recojo la misma entrevista que diste hoy día en la mañana, justamente amarrándolo un poco. Tú decías, era completamente evitable si que hubieran tomado las decisiones en su minuto. Ustedes estuvieron en febrero, han pasado 7, 8 meses. ¿Qué es lo que ven ustedes en febrero allá en Colchane, en Huara, en Iquique? Mira, primero cuando estuvimos en Colchane, quienes acogían a los migrantes, los niños y niñas y adolescentes, era Carabineros, el retén de Carabineros, y ya sabíamos perfectamente que teníamos un problema con los albergues allá en Colchane y que era necesaria una coordinación entre el gobierno regional y municipal. Eso no ocurrió. Segundo, estuve presente en la Plaza Brasil y evidentemente que era un problema que iba a explotar más temprano que tan tarde, tanto por las condiciones en las cuales vivían esos migrantes como la situación de los vecinos. Y ahí tampoco como Estado reaccionamos a tiempo. ¿Qué es lo que había que hacer en Plaza Brasil? Porque es evidente que hay un espacio público y, como te decía, tanto para los migrantes como para los vecinos y vecinas era una situación insostenible. Debía haberse avisado, mire, tenemos que desalojar acá, pero lo vamos a hacer organizadamente. Se debió haber previsto, acá hay niños y niñas y adolescentes, por lo tanto se debió haber también ejecutado esa decisión teniendo atención en esto. Y en tercer lugar, y lo que es clave y de sentido común, tú tienes que trasladar a estas personas de una parte a otra, o si no, ¿qué? Bueno, ocurrió lo que te iba a ocurrir, se fueron a la playa u otros sectores, y todavía estamos viendo cuál va a ser el albergue temporal. Entonces, haciéndolo como se hizo, bueno, como tú recordabas, esto era completamente predecible y por lo tanto era evitable. Y agrego más, hoy ¿Sí? día insistir en el tema de la frontera nos parece
un error. Seguir hablando de expulsiones y desalojo nos parece un error porque vamos a seguir viendo simplemente una consecuencia Sergio. en materia de orden público de una falta de política pública, una política de Estado, que es mucho más global. Sí, porque uno Andrés, recuerda, Sergio, acá la perdona. situación en Sí. la región metropolitana, una solución, bueno, que se vengan los migrantes a la región metropolitana, pero nosotros sabemos, ya tuvimos una crisis de arrendamiento completamente inhumana en Santiago Centro y en la Estación Central. Nosotros ya hemos visto cómo, un segundo momento, las viviendas sociales en los sectores aledaños al centro de Santiago también empiezan a vivir una situación de hacinamiento. Entonces, se requiere una política integral del Estado. O sea, aquí claramente tú mencionabas el tema, por ejemplo, de las deportaciones y uno ha visto parte de la respuesta de la autoridad central, del mismo subsecretario Juan Francisco Gali, fue repetir el tema de que mientras hubo estos vuelos de deportaciones, de expulsión de extranjeros, bajó la cantidad de migrantes en la frontera. Esa ha sido un poco la respuesta en base justamente a lo que tú mencionas, el tema de la expulsión, y ponen números y gráficos respecto al efecto que ha tenido en disminuir la inmigración justamente de estas deportaciones. Bueno, primero atribuir una causalidad, una sola cosa que produce este efecto es extraordinariamente complejo. Es decir, acá hay una serie de factores. Evidentemente la pandemia fue muy importante para bajar el nivel de ingresos irregulares. Obviamente también que fue muy importante la crisis social que partió el 18 de octubre en el país. Entonces, decir, mire, porque cambiamos la política de visa, se produjo tal o cual consecuencia, a mí no me parece una afirmación que sea seria. Eso por una parte. Y por la otra, pongámonos, Andrés, en la hipótesis que efectivamente con las políticas de desalojo, de poner restricciones en las fronteras, hemos evitado que entren más migrantes. Pues yo me preguntaría, ¿y a costa de qué? El daño que se le ha hecho al país a nivel internacional con esas escenas de quemas de enseres, esos niños llorando, ha sido también espantoso. Entonces, nosotros como instituto insistimos que hay una política pública estatal frente a esto y no quedarnos en lo que dice relación con el orden público simplemente, que es una dimensión, sin duda alguna, pero de un problema que es muchísimo más complejo. Sergio, ha habido en todo este proceso, tú mencionabas el viaje en febrero, hemos visto el tema de Colchán y lo de Iquique hace muchos meses. ¿Ha habido involucramiento del gobierno o el gobierno derechamente, como muchos han dicho, ha mirado al lado? No ha habido una política de Estado respecto a este tema, ni de cerca. Mira, también cuando uno está en terreno te das cuenta que, Andrés, de esto hablar del gobierno es un poco una abstracción. Yo te diría, nosotros vimos todo el trabajo abnegado del gobierno regional en aquellos tiempos de la Secretaría de Salud, extraordinario. Pero también vimos cómo en materia de social el gobierno se había quedado muy atrás. También vemos que hay una enorme diferencia entre lo que ocurre a nivel local con los gobiernos locales, con el regional y el nacional. Y en el nacional tú ves que el Ministerio del Interior no hace lo mismo no está coordinado con el Ministerio, por ejemplo, de Salud y Bienes Nacionales. Entonces, lo que uno observa es que hay una fragmentación también del aparato estatal extraordinariamente importante. Sergio, ¿cómo ves tú también la posible, hoy día algunos parlamentarios ya han planteado una posible interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado? Claramente esto va fuera de lo que es la competencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero una decisión política de ese nivel. Mira, como tú lo has señalado, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre acusaciones constitucionales o interpelaciones políticas, pero sí quiero señalar una cosa: si hay algo positivo de lo malo que hemos vivido esta semana es que se ha producido un debate nacional que ya lo habíamos tenido en el 2018, que se había escondido, pero que tenemos que volver a reflexionar, y te insisto, como país. Tenemos 450.000 ya migrantes de Venezuela, un país que el propio gobierno y el Estado de Chile en general ha dicho que se violan en ese país los derechos humanos. Los vamos a devolver a Venezuela, una dimensión del problema. Y las otras,
estamos frente a una cultura en Chile que acoge, hay un 50-60% de los chilenos y chilenas que te dicen que valoran la diversidad cultural, el arte culinario, en fin, de los migrantes. Pero por otra parte nos encontramos con un 20% de chilenos y chilenas que asocia la migración con delincuencia. Tenemos que también hacer un debate con respecto a nuestra cultura nacional frente a un cambio que llegó y se instaló en Chile, que este va a ser un país donde la presencia de los migrantes va a ser muchísimo más importante que en el pasado. Y cuando digo pasado estoy hablando del año 2010. ¿Ya? Este es otro país. Sergio, por último, tú mencionabas justamente que se ha reactivado este diálogo, esta conversación, la discusión en torno al tema de la migración. Pero uno también podría decir, justo en periodo parlamentario, justo en periodo presidencial, justo cuando esa discusión se puede polarizar. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escucha, Sergio? Parece que no me escucha Sergio Mico. Estamos conversando con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, abordando justamente la grave situación migratoria que se vive en el norte del país. Nos recordaba que ellos estuvieron en el mes de febrero allá en la región de Tarapacá. Sergio, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí. Sí, solamente la última pregunta. Sí. Que el que estuvo allá, yo he estado en 2 ocasiones en los últimos 12 meses en Colchane. Sí. El instituto, 5 personas, que esa es nuestra oficina regional, ha estado permanentemente en terreno, en Colchane. En fin, hemos reforzado nuestro equipo. Hay un consejero nacional allá en Iquique, porque nos damos cuenta también de la dimensión nacional que tiene este problema. Sergio, un último punto. Estamos en constante contacto con la situación migrante en este país. Sí, tú mencionabas justamente, Sergio, en la última respuesta, lo importante es que se vuelva a discutir y que vuelva al debate el tema de la migración, pero vuelve en un periodo presidencial en que la política obviamente puede extremar un discurso que es tan, y tú lo has detallado bien, es tan sensible, es tan difícil abordarlo. ¿Crees que es un escenario ideal, este escenario presidencial, para abordar un tema tan complejo? Mira, las campañas políticas son para esto, para debatir no problemas coyunturales o puntuales o tales o cuales características personales del candidato o candidata, son justamente para debatir temas nacionales. Así que bien que se discuta el tema migración, pero sin hacer caricaturas. Así, si el debate va a ser, mire, acá simplemente estos son problemas de orden público y vamos a transformar el ingreso irregular nuevamente en un delito gravísimo, etcétera, ver solo esta dimensión, o la otra parte, simplemente quedarnos en decir, mire, Chile es un país abierto, y no ver lo que esto significa, bueno, hacer un debate de caricaturas, de polarización y simplificación, eso no le va a hacer bien al país. Por lo tanto, a la opinión pública es clave exigirle, que le exija a los candidatos y candidatas seriedad en el discurso y en las propuestas para enfrentar el desafío de la migración. Sergio, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.